La voz de la Reforma, un mensaje de amonestación pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Juan Hus dijo: es preferible herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En todas las edades Dios levantó siervos suyos para amonestar tanto al mundo como a la iglesia. Elías, Juan el Bautista, los apóstoles Lutero, Wesley, Jerónimo, Juan Hulo, Valdense, los albigenses no callaron hasta ser silenciados por el hacha del verdugo. Así será también ahora. Ha caído Babilonia, anuncia por doquier el ángel del Señor. Y la muerte lo... Porque son evangélicos serán absueltos, no seréis absueltos, Señor. Ninguno fue raptado, ahí están muertos, tirados en el suelo, por haber enseñado doctrinas falsas, equivocadas, por tener pastoras en la iglesia. Si tienes una mujer como pastora en tu iglesia, sea metodista, bautista, adventista, pentecostal, retírate de esa iglesia. ¿Qué pasó con los pastores? ¿O se comieron la grosura y se vistieron de la lana? Voy a poner fin a su oficio de pastores. En la lucha, en la lucha, en la lucha. Ni la muerte lo podrá. Amanece la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá. Pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrán. Cuando Cristo en el santuario celestial diga pronto la palabra, hecho está. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Saludamos a todos nuestros hermanos y hermanas católicos y evangélicos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nombre que está sobre todo nombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. También queremos hacer llegar nuestros saludos a todos nuestros hermanos de Sudamérica, de Centroamérica, de América del Norte, Señor, también a nuestros hermanos de Europa y del África, que en estos momentos por Facebook, por YouTube, nos están viendo en vivo y en directo. La voz de la Reforma empieza así su programa, como siempre, de reprensión, de exhortación, de amonestación a todos los líderes religiosos, porque han llevado al pueblo de Dios a la apostasía, al caos, a la herejía, y por culpa del señor pastor no va a haber salvación a estos hermanos que pertenecen a estas congregaciones religiosas. Bien claro lo menciona el libro de los Efesios 2:20, que la iglesia tiene que estar edificada forzosamente sobre la base de los apóstoles, sobre la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. Y también los apóstoles nos enseñaron que la iglesia pues tiene que tener la doctrina de los apóstoles. Lo dice en el libro de Gálatas capítulo 1, verso 8 y verso 9, donde dice bien claro:
Si aún nosotros venimos y les enseñamos otra doctrina que nosotros mismos hemos enseñado, Señor, sea maldito, sea anatema. O si viniera un ángel del cielo y os anunciare otro evangelio de lo que nosotros hemos enseñado, sea maldito. Quiere decir, mi apreciado hermano, que los apóstoles, Dios quiere que la iglesia verdadera tenga la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. En ningún momento habla sobre la enseñanza de los pastores. Por eso es que los pastores nada son en este mundo, nada tienen que ver con asuntos de doctrina. Ellos se han apartado y hoy en día están, Señor, predicando otro evangelio. Si no predican el evangelio de los apóstoles, entonces ese es otro evangelio. Y la Biblia dice que son malditos. No solo son malditos los que predican otro evangelio que los apóstoles no predicaron, sino que también son malditos los que escuchan, los que oyen, los que aceptan, los que creen lo que los pastores, reverendos, superintendentes, élderes predican. Porque todo lo que los pastores predican, mis amados hermanos, no tiene fundamento en la Biblia. Todo es una cuestión de imaginación, una cuestión subjetiva, una cuestión que a él le parece, que él cree, pero con un escrito está, no existe. Por ejemplo, ¿en dónde está escrito que la mujer puede ser pastora? Y si no lo demuestran, entonces quiere decir que están en contra de la enseñanza de los apóstoles. Si no lo demuestran, quiere decir que eso es otro evangelio. Si no lo demuestran, quiere decir que están bajo maldición. Y el que está bajo maldición, tanto el que predica como el que cree, entonces no puede ser salvo. Ningún maldito puede ser salvo. Eso está clarito, mi apreciado hermano. Otro verso más, el libro de Apocalipsis, que ya hemos estudiado, capítulo 22, versículos 18 y 19. El que quitare o añadiere, su nombre será borrado del libro de la vida. Las plagas le vendrán encima. Cuán importante entonces es estar con la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Efesios 2:20 no le pone a los pastores, y ellos sabían muy bien por qué los pastores no están en esta relación que el apóstol Pablo lo menciona en el libro de los Efesios 2:20. Es que los pastores iban a realizar una obra negativa en el futuro de ellos cuando ellos ya no estén. Los pastores iban a realizar una obra negativa y Dios iba a mandar siervos de Dios para que a través de los siglos haya constantemente reforma y volver al estado primero, como lo que tiene que ser también ahora. Hoy los pastores, Señor, están enseñando lo que los apóstoles no enseñaron. Por ejemplo, el diezmo. Otro ejemplo más que te estoy poniendo, el diezmo. El diezmo no existe en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Es una enseñanza netamente del Antiguo Testamento y para el pueblo judío. Cuando nosotros hablamos del sábado, nos dicen que están judaizando. Y cuando ellos hablan del diezmo, señor pastor, cuando el sábado es para toda la humanidad, en cambio el diezmo era para el pueblo judío. Son ustedes las que están judaizando a los gentiles, porque era el pueblo judío los únicos que deberían de dar el diezmo. Y usted no es judío, mi apreciado hermano pastor.
Por eso no concuerdan tus versos, Señor, para que usted pueda tener un sueldo. La Biblia dice, bien claro, los apóstoles mencionan que no existe ni un solo texto bíblico en donde vemos nosotros a los apóstoles solicitando, pidiendo, cobrando el diezmo a la iglesia primitiva. Tampoco existe en las Sagradas Escrituras un solo texto bíblico en donde se vea que la iglesia está pagando el diezmo a los apóstoles. Tampoco existe en la Biblia ni un solo texto bíblico en donde los pastores de la iglesia primitiva ganaban sueldo. Todo eso, Señor, se llama apostasía. Hoy en día los pastores, eso es lo que predican. Y según Gálatas capítulo 1, versos 8 y 9, están en apostasía y son malditos por no tener la doctrina de los apóstoles. Pero ¿por qué tenemos que tener la doctrina de los apóstoles? Les estoy haciendo un repaso para hacerles memoria de lo que hemos estado viendo. ¿Por qué de los apóstoles y por qué no de los pastores? Mi apreciado hermano, porque fueron los apóstoles quienes vivieron y tuvieron una relación directa con nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles, no. Perdón, los pastores, no. Los apóstoles vivieron junto con nuestro Señor Jesucristo. Andaron juntos, caminaron juntos, fueron enseñados todos ellos juntos. Los pastores, no se encuentran ahí. Dios, después que Él murió, nuestro Señor Jesucristo, resucitó, les dijo a sus discípulos que vayan a tal lugar y que ahí se van a encontrar. Y ahí les dio las últimas instrucciones. ¿Y cuántos fueron a esa reunión? 11, los 11 apóstoles. Ahí no estaba el pastor, no existía el pastor, no había el pastor, no existía ese cargo de pastor. Y en esa reunión el Señor les dijo: toda potestad me es dado en los cielos y en la tierra. Y les mandó a predicar, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dice más todavía a los discípulos, a los apóstoles, que enseñaran a los nuevos conversos todo lo que yo les he enseñado. Entonces, ¿quiénes tenían todo lo que Jesús les enseñó? ¿Los pastores o los apóstoles? Los apóstoles, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Así dice el versículo. Y ahí no estaban los pastores. Por lo tanto, son los apóstoles. Por esa razón es que tenemos que estar edificada toda iglesia sobre la base de los apóstoles y de los profetas. Y lo que notamos nosotros en nuestra sociedad es de que las iglesias, todas, no están basadas bajo el fundamento, bajo la enseñanza de los apóstoles. Pero sí vemos que están basados bajo la enseñanza de los pastores. Por eso son anatema, son malditos y no se van a salvar en esta congregación. Gracias al plan que Dios tiene para ahora, les da la oportunidad para que puedan salvarse. Han hecho del diezmo un papel importante los señores pastores. No existe el diezmo. Por favor, contesten la pregunta. Lo que les he dicho, un solo texto bíblico del diezmo en el Nuevo Testamento no existe, mi apreciado hermano. Por esa razón es que Dios les da, como los apóstoles vivieron juntos, caminaron juntos, estuvieron juntos y fueron enseñados por Jesucristo,
es Jesucristo que les dice que vayan a predicar. Y usted, señor pastor, no estaba dentro de esos 11. Usted todavía ni siquiera nacías, ni siquiera estabas en la idea de Dios. Esto es lo que está ocurriendo. Y ustedes, los pastores, se agarran de ese versículo como que si estuvieran diciéndoles para ustedes. Igual como se agarran de Malaquías, como que si se estuviera diciendo Malaquías para ustedes, cuando lo que está diciendo es para los sacerdotes de la tribu de Leví y no para los pastores. ¿Por qué hacen esto los señores pastores? ¿Por qué cobran el diezmo utilizando textos bíblicos que han sido caducados? Para que se cumpla la escritura, según Romanos capítulo 2, versículo 3, que iban a hacer negocio de la palabra de Dios. Y eso es la que se ha cumplido y se sigue cumpliendo ahora. Hasta lo que dan los hermanos, a pesar de que se les dice que ya no deben de dar porque fue anulado, en lugar de decir gracias a Dios, es un peso grande en dar el diezmo. Sin embargo, lo dan. Esto también es cumplimiento de la profecía. Y lo lograrán, dice Romanos, lo lograrán los pastores de pedir el diezmo y lo lograrán para que den la membresía, Señor, enseñándoles mentiras. Por lo tanto, con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, mi apreciado hermano, quedó anulado el antiguo pacto, el sacerdocio levítico, la ley del diezmo y todo versículo que se refiera al diezmo en el Antiguo Testamento, como Levíticos, Deuteronomios, Malaquías, Génesis, etcétera, etcétera, quedaron abolidos. Son versículos que no se encuentran ya en vigencia. Igual como sacrificios, igual como holocaustos, alimentos, lunas nuevas, festividades, todo eso han sido anulados. Entonces, ¿por qué la iglesia tiene que estar basada sobre la base de los apóstoles y profetas? Porque fueron ellos que vivieron con Cristo. Fueron ellos que fueron llamados directamente por Cristo. Pedro ven y dejó su barca y le siguió. Simón, Pedro, Santiago, todos fueron llamados directamente por nuestro Señor Jesucristo. Y los señores pastores, no han sido llamados ellos. Ellos han querido ser pastores, eso es muy diferente. Mis amados hermanos, por esta razón, la iglesia pues tiene que estar edificada sobre la base de los apóstoles y de los profetas. Ahora vamos a dar otro paso más, porque el asunto del diezmo continúa el estudio, mi apreciado hermano. Ahora vamos a ver que la iglesia primitiva no creían, no aceptaban a los señores pastores, a pesar de que fueron puestos por los apóstoles. La iglesia primitiva no creían en los pastores de la iglesia primitiva, que eran más sanos que de los pastores de ahora. Pero sin embargo, la iglesia primitiva, el pueblo de Dios verdadero, el pueblo, el ejemplo para todas las edades, no creía en los pastores. ¿Qué te parece, Señor? Ahora más bien es al revés. No creen en los apóstoles, lo que creen es en los pastores. Vamos a dar lectura, mi apreciado hermano, en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42, que es lo que nos dice la palabra del Señor. Recuerda, la iglesia primitiva no creía en los señores pastores, no los aceptaban, estaban ahí, pero no les aceptaban en demasiado. No eran como los creyentes de ahora, que no creen, es al revés ahora. Más creen los pastores que en los apóstoles
y en los profetas. Es por eso que han caído en apostasía, porque los pastores iban a llevar al pueblo a la apostasía. Y ahí en eso es la que se encuentran todas las congregaciones religiosas como metodistas, bautistas, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, adventistas, Pare de Sufrir, Dios es Amor, Alianza Cristiana y Misionera, Movimiento Misionero Mundial, etcétera, etcétera y etcétera. Vamos a dar lectura a lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42. Anota, mi apreciado hermano. ¿Qué es lo que nos dice? Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Y perseveraban firmes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Amén. Ahí lo tienes. Mira lo que dice. Libro de los Hechos, verso 2, verso 42. Capítulo 2, verso 42. Dice la iglesia primitiva. Y perseveraban. ¿Quién? La iglesia primitiva. En la doctrina de los apóstoles. Léelo bien claro. Dice la Biblia, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No menciona de los pastores. No tenían confianza con los pastores. No lo creían mucho a los pastores. Los pastores fueron enseñados por los apóstoles. Los pastores fueron puestos en cada iglesia para enseñar al pueblo, para conducirlos, para enseñarlos, para cuidarlos, para guiarlos. Pero la iglesia primitiva no aceptaba tanto a los pastores. Por eso en el versículo 42 dice que la iglesia primitiva perseveraban. ¿Usted te acuerda el versículo que Jesús dijo? Que el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿No dice eso? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Si nosotros perseveramos en la doctrina de los apóstoles, vamos a ser salvos, porque la sangre de Cristo te va a hacer efecto. Pero si tú perseveras en la doctrina del pastor, entonces no te vas a salvar. Y la sangre de Cristo que crees tú que Él murió por ti, no te hace efecto, porque no estás creyendo en Cristo. Creer en Cristo es creer toda la doctrina de Cristo. Si tú crees en Cristo, tienes que creer las palabras que salen de la boca de Cristo, y eso es la doctrina. Si no crees en las palabras que salen de la boca de Cristo, por más que en tu mente estás creyendo en Cristo, sin embargo, no estás creyendo en Cristo. Y si no estás creyendo en Cristo, ¿en quién estás creyendo? Lógicamente que estás creyendo en el enemigo de Cristo. ¿Cómo se llama ese enemigo de Cristo? El diablo y Satanás. ¿Te das cuenta, mi hermano? Por ejemplo, te doy un ejemplo. En los tiempos de Jesús estaban los judíos, cargaban la Biblia, hablaban de Dios, hablaban de amor, hablaban de salvación, hablaban del Mesías, cantaban, oraban, etcétera, etcétera. Pensaban que estaban creyendo en el Dios verdadero. Cuando vino Jesucristo, los desenmascaró y les dijo en el libro de Juan capítulo 8, verso 43 y verso 44, les dijo así: ¿por qué ustedes no entienden mi lenguaje? ¿Por qué ustedes no entienden mi doctrina? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Les dijo: porque vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pero cargaban la Biblia, pero cantaban, pero oraban, pero incluso guardaban el sábado, pero
hacían sacrificio, holocausto, hacían todo. Sin embargo, no eran de Dios, eran del diablo. La palabra así lo dice, la palabra escrita. Lo dice lo que dijo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. El que es la verdad dijo que los judíos estaban adorando al diablo. Y ellos se escandalizaron, pensando que el que está adorando al diablo era Jesús, cuando ellos son los que están adorando al diablo. Quiere decir entonces que no es garantía, no es prueba de que tú lleves la Biblia, de que tú hables de Cristo, que tú hables de amor, que tú hables de paz, que tú hables de reconciliación. No es suficiente. Si abres tu boca y dices lo que Dios no dijo, entonces, caso el diezmo, no hay diezmo, pero el pastor sí enseña el diezmo. Eso que no enseñaron los apóstoles, eso enseña el pastor. Pastoras, los apóstoles no enseñaron. Esa es otra doctrina. Los pastores enseñan el tener pastoras en la congregación. ¿Qué significa todo esto, mi hermano? Que a pesar de que están creyendo en Cristo, se supone que creen en Cristo, ellos suponen, sin embargo, no están creyendo en Cristo. Entonces la sangre de Cristo no les hace ningún efecto. Ningún texto bíblico de la Biblia que dice que Él murió por ti, te hace efecto a usted, porque estás creyendo no en la palabra de Cristo, sino en la palabra del archienemigo de Cristo. Este es el nuevo método de engaño que Satanás ha inventado para este tiempo y para poder ponerle, Señor, invalidarlo, la cruz de Cristo, su muerte, su sangre en la cruz del Calvario. Mis apreciados hermanos, nos vamos a un corte comercial y luego estamos retornando con más de este asunto del diezmo y de los señores pastores. Nos vamos al corte, gloria al Señor. Muy bien, mis apreciados hermanos y hermanas que nos están viendo por este canal de televisión. Estamos estudiando, para los que recién de repente nos ven, estamos estudiando que la iglesia primitiva no creían en los señores pastores que habían sido puestos aún por los apóstoles. Ni siquiera porque han sido puestos por los apóstoles, la iglesia primitiva creía o confiaba en los señores pastores. Si la iglesia primitiva no confiaba en los señores pastores de esa época, donde la iglesia primitiva era el modelo y todavía las cosas estaban más sinceras que del tiempo de ahora, peor ahora, nosotros no tenemos por qué creer en los señores pastores. Lo que tenemos que creer es en la enseñanza de los señores apóstoles y profetas. Señor, esto es importantísimo. Católicos tienen que aprender a aceptar la palabra escrita. Evangélicos, de la misma manera, tienen que aceptar la palabra escrita. Si no está escrito, ni aún lo penséis, dice las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, mi apreciado hermano, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, ahí nos hemos quedado meditando, tratando de entender lo que el Espíritu Santo le hizo copiar al apóstol Pablo, le hizo escribir este verso. Y perseveraban, ¿quiénes? La iglesia primitiva, la hermandad, la iglesia, el pueblo de Dios, verdadero, en la doctrina
¿De quién? ¿De quién? ¿En la doctrina de quién? En la doctrina de los apóstoles. Así menciona, ahí está, Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No dice y perseveraban en la doctrina de los pastores. No dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles y también de los pastores. No dice que confiaban en la doctrina de los pastores. No dice. Más bien estos versículos demuestran la desconfianza que tenían en los pastores. Todo lo contrario, lo que ocurre ahora en nuestro tiempo. Vamos a tratar de buscar en otra versión qué es lo que nos dice este versículo, capítulo 2, verso 42 del libro de Los Hechos. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La primera comunidad cristiana se reunían frecuentemente para escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Amén. Ahí está. Miren, la comunidad cristiana, la primera comunidad cristiana, que se llama la iglesia primitiva, amén, se reunían frecuentemente para escuchar, para aprender las enseñanzas de los apóstoles. Amén. No de los pastores. Los pastores fueron enseñados por los apóstoles, pero ellos preferían escucharlo a los apóstoles de la misma boca de los apóstoles y no de la boca de los pastores, porque tenían miedo que se agregue o se quite o se modifique, se cambie en su totalidad. Por eso el apóstol Pablo advirtió que lo que se debe de creer la iglesia es sobre los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles y de nadie es más, mi apreciado hermano. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, verso 11, dice: nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto. En estos momentos, mi apreciado hermano, la voz de la Reforma está enviando mensajes directos a la Iglesia Católica Romana para hacerle ver que la Iglesia tiene que estar edificada sobre la base de los apóstoles y los profetas. Nada de acuerdos, nada de concilios, nada de congresos, que esto hemos acordado y por eso de eso creemos. Eso no vale. Lo que vale es lo que enseñaron los apóstoles. Y aquí tenemos bien claro que la iglesia creó, aceptó solo la enseñanza de los apóstoles. Nadie es más. Vamos a leer alguna otra versión si hubiera. Lo damos lectura, gloria al Señor. Lo damos lectura, gloria a Dios. Ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban. Ahí está. Ellos estaban dedicados como deberíamos de estar. Despierta, pueblo, ahora. Ellos estaban dedicados en aprender lo que los apóstoles les enseñaban. Pero eso es lo que dijo los apóstoles, que son ellos que han puesto la piedra, la base firme del evangelio, y cualquiera que se salga, su nombre será borrado del libro de la vida. Cualquiera que se desvía, amén, no tendrá a Dios, no tiene a Dios. Amén. Cualquiera que se desvía. Ya vamos a leer en su momento, mi apreciado hermano. Si hubiera alguna otra versión, amén, lo damos lectura, gloria al Señor. Y perseveraban en el estudio de la Biblia, explicada por los apóstoles. ¿Ve? Amén. ¿Pero acaso no habían pastores? Más querían estar cuando estaban los apóstoles que los pastores.
y perseveraban en lo que estaba escrito en la Biblia cuando eran explicados por los apóstoles. ¿Por qué razón ya te he mencionado? ¿Por qué razón tenemos que estar sobre los pastores, sobre los apóstoles y no sobre los pastores? Porque los apóstoles vivieron con Cristo, porque fueron a ellos a quienes Cristo mismo les enseñó directamente, y no a los pastores, porque no existían. Porque cuando Él resucitó les ordenó que enseñaran a todas las naciones todo lo que Él les enseñó a ellos. Por eso los únicos que tienen la doctrina de Cristo son los apóstoles y no los pastores, porque ahí no estaban los pastores. Si nosotros creemos la doctrina de los apóstoles, entonces estamos creyendo en Cristo. Y la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario te borra de todo pecado. Gloria a Dios. Pero si tú estás creyendo en la doctrina de los pastores, que ya están toditos equivocados, como ya te hemos demostrado, Señor, no están creyendo en Cristo. Y si no están creyendo en Cristo, la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario no les hará efecto en ellos. Morirán como consecuencia misma de la transgresión de la ley, que se llama pecado. Así es, porque no están creyendo en Cristo, porque no están creyendo la doctrina de los apóstoles. Si tuviéramos alguna otra versión más, lo damos lectura. Gloria al Señor. Con esto amplías tu conocimiento, mi apreciado hermano. Gloria al Señor. ¿Qué dice? Amén. Ellos se comprometieron a seguir lo que los apóstoles les habían enseñado. Ahí está. Esto es lo que falta, este despertar del pueblo de Dios en todas las iglesias. Ese despertar debe de haber. Ellos se comprometieron en aceptar lo que los apóstoles le enseñaron. Aquí no entra el señor pastor para nada. El señor pastor no es nada, Señor. El señor pastor de ahora debería repetir la enseñanza de los apóstoles, pero eso no hacen. Hacen todo lo contrario. Pastoras es lo contrario a lo que enseñaron los apóstoles. Diezmos no enseñaron los apóstoles. Guardar el domingo no enseñaron los apóstoles. Rechazar la ley de Dios no enseñaron los apóstoles. El rapto no enseñaron los apóstoles. La gran tribulación no pasa a la iglesia, no enseñaron los apóstoles. Señor, toda su doctrina de los señores pastores es apostasía, y no solo de los señores pastores, sino también de los sacerdotes de la Iglesia Católica Romana, que en estos momentos, como te vuelvo a repetir, estamos directamente, Señor, enviándoles mensajes a ellos. Así griten, así salten, así hagan lo que hagan, a mí no me interesa. Lo que a mí me interesa es que deben de saber la verdad, y la verdad los hará libres. Y si no quieren aceptar, es problema de ellos, pero tenemos que decirles la verdad, mis amados y queridos y apreciados hermanos televidentes. Tenemos que hacer una reforma, como está profetizado en la Biblia, para formar un pueblo de Dios que están en todas las congregaciones religiosas y que tienen que salirse de ahí para poder salvarse. Se tiene que cumplir la profecía. La Biblia dice: salid de ella, pueblo mío. ¿Ve cómo le llama? Pueblo mío, salgan de allí. A pesar de que están equivocados, salgan de allí. Porque ustedes son mi pueblo, están equivocados, pero son mi pueblo. Salgan de allí. Y se va a formar un solo rebaño y un solo pastor. Se llama la iglesia de Apocalipsis capítulo 12, verso 17.
Tiene que haber entonces un trabajo grande que hacer. Si tenemos alguna otra versión más, lo decimos, gloria al Señor. La iglesia primitiva no creía en los pastores. Vamos a leerlo, gloria al Señor. Ellos continuaban llenos de fidelidad con las enseñanzas de los apóstoles. Amén. Ellos continuaban llenos de fidelidad. Llenos de fidelidad, o sea, eran fieles con las enseñanzas de los apóstoles. Es que la enseñanza de los apóstoles es la enseñanza de Cristo. Tener la enseñanza de los apóstoles es tener a Cristo. No tener las enseñanzas de los apóstoles es no tener a Cristo. Y ese es otro evangelio, que es lo que nos están predicando católicos y evangélicos. Señor. En otra versión dice, libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42, acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles. ¿A qué conclusión podemos llegar después de leer Hechos capítulo 2, verso 42 en diferentes versiones? ¿A qué conclusión podemos llegar? A lo siguiente. Uno, que la iglesia primitiva perseveraban, eran perseverantes en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. No había tanta confianza en los pastores. Más seguro eran y son los apóstoles y no los pastores. Por ejemplo, yo no creo en los pastores. ¿Qué le voy a creer al pastor? El pastor es un charlatán, un mentiroso, un ladrón, uno que se llevó los bienes de nuestro pueblo, uno que ha hecho negocio con la palabra de Dios. ¿Cómo podemos creer en ese señor? Otra conclusión, número 2, la iglesia primitiva asistía asiduamente, frecuentemente, puntualmente, constantemente a aprender la doctrina de los apóstoles, porque el Espíritu de Cristo que estaba en los apóstoles comunicaba a los hombres, al resto que escuchaban, por medio de los apóstoles, por los motivos ya mencionados. O sea, que Cristo, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando la iglesia primitiva asistía y escuchaba la prédica de los apóstoles, estaban escuchando el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Pero si escuchaban a los pastores, no estaba el Espíritu de Cristo en ellos. Definitivamente no. No vayan a creer que el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo es el que les da vueltas ahí, el que les hace perder la memoria, el que pierden el conocimiento, el que comienzan a vomitar, el que comienzan a saltar, a dar saltos acrobáticos y piensan que ese es el Espíritu Santo. No, mi apreciado hermano, ya estaremos estudiando sobre ese asunto también. Hay tantas cosas todavía que estudiar, mi apreciado hermano, pero todo a su debido momento. Ahí lo tenemos, por los motivos ya mencionados. Tercera conclusión a lo que podemos llegar: al escuchar la iglesia primitiva las enseñanzas de los apóstoles, estaban escuchando las enseñanzas de Cristo mismo, lo que no ocurre con los pastores, porque ellos añaden, ellos quitan lo que los apóstoles le enseñaron, porque enseñan a la grey lo que los apóstoles no le enseñaron. Por eso la iglesia primitiva no confiaba en los pastores, sino más bien querían escuchar de la misma boca de los apóstoles.
Posteriormente, los pastores pervirtieron el evangelio cuando ya no estaban los apóstoles, enseñado por los apóstoles, lo pervirtieron. Y ahora hay una perversión, una, doctrina falsa, prácticamente tenemos por medio de los pastores. Hoy tenemos eso, un evangelio pervertido, un evangelio cambiado, es decir, otro evangelio, un evangelio pagano, barnizado de cristianismo. En realidad no es cristiano. Cuarta conclusión, la iglesia primitiva defendieron con firmeza la doctrina de los apóstoles, como debemos de defender nosotros ahora la doctrina de los apóstoles, no la doctrina de los pastores. Es decir, que la iglesia primitiva se mantuvo firme, defendieron firmemente la verdad enseñada por los apóstoles y no en la enseñanza de los señores pastores. Vamos a dar lectura a otro libro más de la Biblia, libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 47, que es lo que encontramos en las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que nos dice? Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Ahí está. Hemos visto en el anterior que la iglesia primitiva asistía arduamente, constantemente en la doctrina de los apóstoles. Esa era la verdadera. Tener la doctrina de los apóstoles es tener la verdadera iglesia. Y como tenían la verdadera iglesia, porque tenían la doctrina de los apóstoles, la iglesia primitiva, alababan a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia verdadera. No te tomes este texto para usted, señor pastor, para el metodista, para el bautista. Este es para el bautista, este es para el metodista, este es para el testigo de Jehová, estos son para los mormones, estos son para los metodistas, estos son para el movimiento misionero mundial. No, esto es para la iglesia primitiva, para la iglesia que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, para la iglesia que tenía la doctrina de los apóstoles, y al tener la doctrina de los apóstoles, tenían la doctrina de Cristo, y al tener la doctrina de Cristo es porque era la verdadera iglesia, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Sí, Señor, porque era la doctrina verdadera de Cristo y porque era la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. No te vayas a tomar este texto para ti. Este texto se toma el mormón para él, el metodista para él, el testigo de Jehová para él. No te tomes así. No entiendas mal la Biblia, no engañes al pueblo. Porque allí está la verdad. ¿Por qué? Y se añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque allí estaba la verdad. ¿Y por qué estaba la verdad? Porque estaba la doctrina de los apóstoles, es decir, la doctrina de Cristo. Mas en estas congregaciones no lo están. Así que no apliquen mal el versículo, porque allí estaba la verdad. Tenían la verdad, tenían la doctrina de Cristo. ¿Hay en otra versión más? Amén. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana
los que iban siendo salvos. Amén. ¿Por qué los añadía? Porque tenía la doctrina de los apóstoles, porque tenía la doctrina de Cristo. Tener la doctrina de los apóstoles es tener la doctrina de Cristo. Acá no está diciendo, y cada día añadía a la iglesia pentecostal, y cada día añadía a la iglesia Movimiento Misionero Mundial, y cada día añadía a la iglesia adventista, cada día añadía a la iglesia de tal, cuando ellos no tienen la doctrina de Cristo, no tienen la doctrina de los apóstoles. Mis amados hermanos, cuán importante es tener la doctrina de los apóstoles. Este es el mensaje que debes de aprender y darte cuenta, mi apreciado hermano. Hoy no se cumple esto, porque los pastores no tienen la verdad, no tienen la verdadera doctrina. Por eso no se pueden salvar, como lo menciona en Hechos 2:47, para la iglesia primitiva. Mis amados hermanos, nos vamos a otro corte comercial y luego estamos retornando viendo por qué la iglesia primitiva no creía en los pastores. La Reforma tampoco cree en los pastores y ninguno de nosotros, los verdaderos cristianos, debemos de creer en los pastores. Este es nuestro mensaje que llega hacia ustedes, mis amados hermanos, por mentirosos y ladrones. Nos vamos a otro corte comercial y luego estamos retornando. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando después del corte comercial. Estamos viendo que la iglesia primitiva no creían en los pastores. Peor todavía, creer nosotros en los pastores en el tiempo del fin, cuando todo está en apostasía. Mis apreciados hermanos, siempre les he recomendado que vean el programa todos los días, porque al ver todos los días, ustedes van a llevar una hilación del estudio. Pero si no ven todos los días, van a hacer preguntas que yo ya expliqué hace 3 días atrás o 4 días atrás. No voy a volver atrás de nuevo. En el Facebook ustedes pueden hacer su comentario, pueden preguntarme, pueden enviar sus preguntas, sus inquietudes, y yo los voy a responder, como lo que estoy haciendo con todo ese grupo católico de Luis Toro. Les estoy respondiendo, y exactamente igual los voy a responder. Entonces, porque si ustedes preguntan cosas que ya enseñé, la culpa no es mía que no escucharon en su momento, ¿no? Pero si no han entendido, mi apreciado hermano, no entienden lo que les estoy explicando ahora, porque soy bien didáctico para que ustedes puedan comprender y entender. Si no lo entienden, mándenme por Facebook su comentario, sea positivo, negativo, su pregunta, su inquietud, y yo le voy a responder también, mi apreciado hermano, con un escrito está. Ya, mi apreciado hermano, que el Señor nos bendiga. Miren, mi apreciado hermano, estamos viviendo en el tiempo del fin. La Biblia dice que en la iglesia primitiva, en el tiempo de la iglesia primitiva, había solo una iglesia, un solo bautismo, una sola fe, un solo Dios, una sola forma de bautismo, nada más. Pero ahora, en el tiempo del fin que vivimos, después de haber pasado ¿cuántos años? ¿Cuántos siglos y siglos? 2022 estamos, ya no hay como la iglesia primitiva. Encontramos muchas iglesias, encontramos muchas doctrinas, encontramos muchas formas de bautismo, encontramos muchas maneras de engañar al pueblo. Eso es suficiente. Encontramos
muchas iglesias, metodistas, bautistas, adventistas, testigos, mormones, etcétera, 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 etcétera. Eso significa que están en apostasía, porque ninguno de ellos es la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque el pueblo está creyendo en los pastores, cuando la Biblia dice que debemos de creer en los apóstoles. Pero ¿cómo debemos de creer? Miren, me hacen retroceder en el tiempo nuevamente. ¿Cómo vamos a creer en los apóstoles hoy en día si ellos ya están muertos? Es que no estudian, pues, mi hermano. Son muy ignorantes en las cosas de Dios. Hay mucha ignorancia en el pueblo. Eso está facilito para poder entender. Si bien es cierto que los apóstoles ya murieron y quedaron los pastores, pero la iglesia tiene que estar edificada sobre los apóstoles, no sobre los pastores. Por eso es que ellos dejaron cuidado con añadir, cuidado con cambiar, cuidado con esto. Y el que cambia, el que añade, si aún un ángel viene y les enseñe otra cosa que nosotros no hemos enseñado, el tal sea maldito. ¿Cómo puedes llegar hasta ahora eso? Pues está bien claro. En el libro de Corintios, me parece, el apóstol Pablo, hasta ahorita siguen los apóstoles. No estos falsos apóstoles vivos de ahora, que también cobran diezmo. Miren, si no, como dicen los mismos apóstoles del pasado, no hay más otro apóstol, no existe. Vamos a dar lectura a lo que dice en el libro de Corintios. Gloria al Señor. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ahí está, es segunda de Tesalonicenses. Estad firmes, hermanos, de todas las edades. Estad firmes en la doctrina que les he enseñado. Amén. Sea por palabra cuando estaban en vida o por carta nuestra. Y esa carta, ya están muertos, pero esa carta está acá. Cuando tú agarras Tesalonicenses, estás agarrando a Pablo, agarras otro libro, a Pedro, a Juan, a Santiago, a Lucas, a Marcos. Esto es lo que tienes que creer en los apóstoles. No en estos falsos apóstoles de ahora, guardadores del domingo, rechazo a la ley, con diezmo. Esos son falsos. Sea por carta, sea por palabra o por carta nuestra. Por palabra cuando estaban en vida y ahora es por carta. Tenemos que seguir creyendo en los apóstoles. ¿Dónde dice que debe haber pastoras? A ver, muéstrenlo con las escrituras. ¿Dónde dice que debe haber diezmo? Yo te voy a mostrar, ya te he mostrado, hermano. El fin del diezmo se encuentra en Hebreos. Te voy a decir de nuevo, si no has escuchado, anota Hebreos capítulo 7, verso 5, donde dice que solo es para los judíos y para la tribu de Leví y para los sacerdotes. No dice pastores. Y eso es ya en el nuevo pacto. En el viejo pacto es lo que se hacía eso. Verso 12, verso 13, verso 14, verso 18, donde se decreta la anulación del diezmo, del versículo 5. Se decreta, así como se dio una ley, que por ley se dio el diezmo para la tribu de Leví, por ley también Dios anula la tribu de Leví y se pone Cristo como sacerdote y que no es de la tribu de Leví, mi apreciado hermano, y anula el diezmo. Por eso no hay diezmo. Por eso es que no encuentras tú la palabra diezmo como algo que se pide, como algo que se debe de pagar. Lo que puedes encontrar una o dos veces en la palabra diezmo como algo que daban, como una enseñanza que fue del pasado, pero no como algo presente. Mis amados hermanos, si no aprendes me haces quitar tiempo, mi apreciado hermano. Es por eso que hay mucho... 2 horas me quedan chicos, mi apreciado hermano. 2 horas me quedan chicos, muy pequeños. Yo quisiera tener 3 horas, 4 horas, para que ustedes puedan comprender mejor
Ojalá que Dios mediante pudiéramos tener siquiera 3 horas continuadas para poder, Señor, aprender mejor la cosa del Señor. Dice, nos hemos quedado en el libro de los Hechos 2:47, alabando a Dios. Esta iglesia primitiva no creía en los apóstoles, en los pastores, solo en los apóstoles. Y teniendo el favor del pueblo, y el Señor añadía. ¿Por qué añadía? Porque esa iglesia cristiana apostólica, esa iglesia primitiva, creía en la doctrina de los apóstoles. Por eso el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esto no es para que se agarren los metodistas, los bautistas, etcétera, etcétera, con diferentes doctrinas. Mis amados hermanos, ¿por qué en la iglesia primitiva Dios agregaba cada día para que sean salvos? Y no ocurre eso acá. Incluso puede añadir cada día, pero no para que sean salvos, sino para su perdición. Porque ahí está la verdad, porque en la iglesia primitiva estaba la verdad, tenían la doctrina de los apóstoles, y al tener la doctrina de los apóstoles tenían la doctrina de Cristo. Hoy no se cumple esto, porque los pastores no tienen la verdad, no tienen la verdadera doctrina, por eso no se pueden salvar, porque creer en Cristo es tener la verdadera doctrina, la verdadera palabra de Cristo. De lo contrario, han creído en vano, según el libro de Primera de Corintios capítulo 15, verso 1 y verso 2, que es necesario que le demos lectura, gloria al Señor. Primera de Corintios capítulo 15, verso 1 y verso 2. Si tú no tienes la doctrina de los apóstoles, mi apreciado hermano, has creído en vano. Con esto te desenmascara la Biblia a los pastores que por gusto están y siguen dando sus diezmos los señores hermanos para su sostenimiento de ellos, porque son falsos. Si no tienes la doctrina de los apóstoles, no tienes a Cristo, no te salvas. Esto es lo que dicen. Vamos a darle lectura, gloria al Señor. Amén. Primera de Corintios 15, 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ahí está. Amén. Si ustedes retienen la palabra, la doctrina que les he predicado, entonces son salvos. Y si no lo retienen y tienen otra doctrina del pastor, creísteis en vano. En vano, mi apreciado hermano. En vano estás dando tu diezmo, porque no se pide el diezmo y fue anulado por causa de su debilidad y su ineficacia. Sin embargo, para el pastor el diezmo, si no das el diezmo no te salvas. Para los apóstoles no sirve para nada. Así es, mi apreciado hermano. Por lo tanto, creíste en vano. Vamos a leer primero de Timoteo, sí, capítulo 4, verso 16. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que le dice Pablo a Timoteo? A ver, teniendo la buena doctrina y teniendo la mala doctrina. Gloria al Señor. ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa? Amén. ¿Qué ocurre? Gloria al Señor. Amén. Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Ahí está. Persiste en ello. Ten cuidado de ti mismo, Timoteo, de tu conducta, de tu comportamiento. Pero no solo de ti, sino también de la doctrina, de lo que tú vas a enseñar. Ten cuidado con esto. Haciendo esto, te salvarás. Persiste en esto. Insiste, continúa. Defiende la verdadera doctrina. Haciendo esto, te salvarás tú. Te salvarás tú, el predicador. Y los que te oyeren, los que escuchan y los que aceptan, se salvarán. Pero si no tienen la verdadera doctrina, ¿cómo se van a salvar, mi hermano?
Por eso es que los católicos y evangélicos están perdidos. La Iglesia Católica piensa que son los verdaderos, porque los han engañado los sacerdotes, estos sacerdotes mentirosos, que han dicho que vienen de los tiempos de Jesucristo, desde esas épocas. Mentira. Ellos aparecen de la Iglesia romana, pertenecieron a la Iglesia Apostólica, eran una rama de la Iglesia Apostólica, eran una sucursal en Roma de la Iglesia Apostólica, pero luego ellos se rebelan y se forman otra congregación ya a la muerte de los apóstoles y se ponen la Iglesia Católica Romana. ¿En dónde dice en la Biblia que la iglesia se llama Iglesia Católica, Apostólica y Romana? ¿Dónde dice en la Biblia eso? Tienes que demostrar, señor católico, señor sacerdote, ¿dónde está en la Biblia eso? La verdadera iglesia sale de Jerusalén, la falsa iglesia sale de Roma, por eso su nombre es romana, no tiene nada de cristiana, no tiene nada de apostólica, lo que tiene es de romana, por eso tienen sus ídolos, ¿no? No, nosotros no adoramos a los ídolos. ¿Cómo que no adoran a los ídolos? ¿Acaso no les enseñas a postrarse? ¿Acaso no les enseñas a arrodillarse? ¿Acaso no les enseñas a orarle? ¿Acaso no les enseñas a cantarle? ¿Acaso no les enseñas a pedirle algo a favor tuyo? A ese yeso, a esa madera, o de cualquier metal que sea prefabricado por el hombre. Hacer eso, hacerle que se arrodille delante de esa estatua, ese es adorarlo. No, nosotros no adoramos, estás adorando. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Cuando a Juan el profeta se le presentó un ángel, y cualquiera de nosotros no podríamos de repente hasta postrarnos ahí. Sin embargo, el ángel, ¿qué dijo? Eso es lo importante. ¿Qué dijo? Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. ¿Qué quiso hacer Juan? Postrarse, arrodillarse delante del ángel. Y el ángel le dijo, no, yo soy consiervo tuyo. Tú eres siervo de Dios, yo también lo soy. Adora a Dios. El hecho de arrodillarse es adorar a Dios. Por eso no mienta, Señor, al lago de fuego todo católico, por mentiroso, como ese señor Luis Toro que está engañando a la gente y que ya le estoy mandando los comunicados para él. Señor, esto es lo que tiene que suceder. Tenemos que llegar a ser de la iglesia apostólica. Los pastores, los líderes religiosos, incluyendo los católicos, así como antaño, volvieron a engañar al mundo. Por eso las ovejas del Señor no conocen la verdad. Por eso los evangélicos están en la luna. Hacen preguntas inocentes, preguntas muy elementales. Están equivocados, están errados y andan como vagabundos sin Dios y sin esperanza, sin encontrar la verdad, sin encontrar el verdadero camino, sin encontrar a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Pensaron encontrarlo cuando entraron a alguna iglesia, pensaron encontrar la verdad, pero no era la verdad, porque los pastores cumplen una función negativa para este tiempo, para engañar al pueblo de ahora. Mira lo que te dice Jeremías, capítulo 50, versículo 6. ¿Qué te dice el profeta? Pues tenemos que creer en los apóstoles y en los profetas. Los profetas te hablan de antaño para el futuro. Y acá te dice, en el 50, Jeremías 56, ¿qué es lo que te menciona? De los pastores. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar.
Por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Amén. Ahí está. Ellos son los profetas. Por eso tenemos que creer en los profetas de la Biblia, no profetas aparte de la Biblia. Ovejas perdidas. ¿Cómo están las ovejas ahora? ¿Salvadas? Según el pastor, están salvadas. No, mi apreciado hermano, están perdidas. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores los hicieron errar, lo engañaron, lo mintieron. Lo único que quisieron es el dinero, los hicieron errar. Pensaste encontrar la verdad, te saliste del catolicismo porque es la iglesia más falsa y te metiste a cualquier denominación que también es falsa. Una es la gran ramera, la madre de las rameras, y las hijas son toditas las denominaciones religiosas evangélicas, siendo la gran ramera la Iglesia Católica Romana. Por eso que los pastores hicieron errar, porque son rameras, no son verdaderos, mi apreciado hermano. Sus pastores lo hicieron errar. Entró a la iglesia, pero son sus pastores que parecen oveja, pero no, tiene dos cuernos como de cordero, pero cuando hablan como dragón, y cuando hablaron lo que tenemos nosotros en las congregaciones, falsas doctrinas, los hicieron errar. Los pastores por los montes lo descarriaron, anduvieron de monte y collado, y se olvidaron de los rediles. Ahí está, por eso es que en Efesios 2:20 y en Mateo 23:34 no se encuentra la relación de los pastores, brillan por su ausencia, porque ya te hemos demostrado que el apóstol Pablo profetizó cuál es el papel de los pastores que iban a desarrollar para este tiempo. Ya te hemos demostrado, ya no podemos retroceder porque nos demoramos, hay tantas cosas que ver más adelante, mis amados hermanos. Por eso tienes que ver el programa todos los días. No me hagas preguntas de la semana pasada, antepasada, porque me haces perder tiempo, mi apreciado hermano. ¿Por qué no les abro el micrófono? Porque vamos a estar como placeros ahí, diciéndonos bla, 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 y ahí no sacamos nada. Mándenme por el Facebook, comentario, aplasten ahí, comenten ahí, y yo sabré responderles para que puedan entender la ignorancia que tienen nuestros hermanos relacionados a estos puntos. En otra versión, si tuviéramos otra versión, lo damos lectura. En otra versión dice así: los que mi pueblo eran ovejas perdidas, sus pastores lo habían descarriado. En lugar de salvarlos, los han descarriado. El día de guardar es el sábado, pero le dijeron el domingo, lo descarriaron. No debe haber pastores, pero pusieron pastoras, lo descarriaron. No se debe cantar al Santo de Israel a ritmos mundanos, pero el pastor aceptó el rock, el perreo, la cumbia, la salsa, el huayno, lo descarriaron. Señor, ahí está. Y van vagando por los cerros y no conocen su redil, su corral. Otra versión dice: ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores los hicieron errar. Sus pastores, qué raro, los que deberían de ser, los que deben de conducir bien al pueblo, no han cumplido con su misión. Por eso ustedes mismos, hermanos queridos, hermanos metodistas, bautistas, pentecostales, cuando se vean perdidos, separados de la gloria de Dios, esa mano que lo defendieron, esa boca que lo defendieron, se van a ir contra los mismos pastores que un día lo defendieron ustedes, pero al verse perdido, y ya no habrá tiempo más, el tiempo de gracia habrá terminado. Libro de Isaías, lo damos lectura,
Isaías capítulo 3, versículo 12. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Seguimos viendo que los pastores no son los verdaderos siervos de Dios. No son, mi apreciado hermano. Lo dicen los profetas, lo dicen los apóstoles. Y ahora estamos viendo de los profetas. Isaías capítulo 3, verso 12. ¿Qué es lo que nos dice? Gloria al Señor. Amén. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Imagínate. Amén. Pero nota lo que dice, por favor, mi apreciado hermano. Los opresores de mi pueblo. ¿Quiénes son los opresores del pueblo de Dios? En los metodistas, en los bautistas, en los pentecostales, en los testigos, en los adventistas, en los mormones, en los movimientos misioneros mundial, Alianza Cristiana. ¿Quiénes son los opresores del pueblo de Dios? Son muchachos. Y cuando dice muchachos no quiere decir que son unos jovencillos, sino que son muchachos en el conocimiento de Dios. Pueden ser viejos de edad, pero en el conocimiento son como niños, son como muchachos. Pero mira lo que dice más. Muchachos. ¿Y quiénes más son los opresores? Y mujeres. ¿Y quiénes son esas mujeres? Son las pastoras, pues, mi apreciado hermano. Son las pastoras. Son muchachos y mujeres que Dios prohíbe que una mujer sea pastora. Pero ahí está profetizado que iban a poner las pastoras. Son muchachos que no saben, que no conocen. Y también los opresores son mujeres. O sea, son pastoras que dirigen, se enseñorearon del pueblo. Tanto los hombres, pastores, y las mujeres pastoras, se enseñorearon del pueblo. Ahí está. Y son opresores. Pueblo mío, los que te guían, te engañan y tuercen el curso del camino. ¿Qué más quieres, mi apreciado hermano, para que puedas entender? Para que puedas comprender. Tenemos que estar fundados sobre la base de los apóstoles y de los profetas y de nadie más, mi querido hermano. Nos vamos a otro corte comercial y luego estamos retornando, gloria al Señor. Nos vamos al corte, gloria a Dios. Muy bien, mis apreciados hermanos, estamos estudiando ya lo que la iglesia primitiva no creían en los señores pastores y cómo los profetas profetizaron relacionado a los pastores. Tus pastores te engañan. Los pastores de mi pueblo son muchachos. Son gente que no conocen. Son gente que dicen cualquier cosa ahí en la iglesia. No conocen de profecía. Aquí te vamos a demostrar todos los errores de la iglesia católica, de la iglesia evangélica. Mis amados hermanos. Entonces dice, son muchachos. No se refiere a muchachos de edad, son viejos de edad, pero de conocimiento son como muchachos. Hermanos, hermanas de estas congregaciones que nos visitan, que no saben ni en dónde está Apocalipsis, ni Mateo, ni los libros de la Biblia, buscando en el Antiguo Testamento lo que es del Nuevo y buscando en el Nuevo lo que es del Antiguo. Esto es el trabajo del pastor, porque a él no le interesó nada. Por eso la Biblia dice, tus pastores te engañan, eso es verdad. Son muchachos y son mujeres, imagínate, son mujeres. Ahí está profetizado. Que se vanaglorian y están sobre ustedes, vanagloriándose, como dice, y mujeres que se enseñorean del pueblo, mujeres que deben estar callados en la congregación, que no pueden enseñar en la congregación, porque Pablo dijo, yo no permito que la mujer enseñe en la congregación, ni dé órdenes a los varones. Pero estaba profetizado que aún muchachos
estos varones y mujeres, estas pastoras, se iban a enseñorear del pueblo como lo que está ocurriendo. Señor, no tenemos por qué creer en los pastores. No tenemos por qué creer en los sacerdotes católicos, que tienen ellos otro nombre. En la Biblia ya no encontramos el sacerdocio levítico fue quitado. Ya no hay sacerdote. El único sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. No hay más sacerdotes. Es nuestro Señor Jesucristo, y de la tribu de Judá, según el orden de Melquisedec, solamente un solo sacerdote, no muchos sacerdotes, un montón de sacerdotes. Eso no enseña la Biblia. Por eso es que esta Iglesia Católica Romana tiene que demostrar al pueblo, Señor, con un verso, con un escrito está, un así dice Jehová, no con argumentos vanos, no con diciendo que en tal fecha acordamos. Eso no vale, eso no sirve. En la Biblia no te dice que tú tienes que acordar algo para que pueda valer. No, lo que vale es lo que dice la Biblia, lo que está escrito. Si no está escrito, no lo creas. Vamos a ver ese versículo que dice, lo que está escrito nomás debemos de creerlo. Si no está escrito, hermano católico, no lo creas. No lo creas, porque si lo crees, Señor, te vas a la perdición, te vas a la muerte eterna. No te vas a salvar nunca, jamás. ¿Qué es lo que dice? Gloria al Señor. Nos damos lectura, gloria a Dios. Amén. Primera de Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Amén. Ahí está, hermanos. Si tenemos otra versión también, deben ustedes de creer solo lo que está escrito, a no pensar más de lo que está escrito. Y ahora te voy a demostrar cosas que tiene la Iglesia Católica y que estoy pidiendo a la Iglesia Católica Romana que demuestre con la Biblia, en donde dice esto, y ahorita te lo voy a mencionar. Vamos a lecturar en otra versión, gloria al Señor. Amén. Hermanos, les pongo como ejemplo de todo esto a Apolos y a mí mismo. Lo hago para que con nuestro ejemplo ustedes aprendan lo que significa. Solo obedezcan lo que está escrito. Amén. Ahí está. La Biblia es solo para leer, creer y obedecer. Amén. Solo lo que está escrito. Si no está escrito, no lo obedezcan. Así lo diga el pastor, lo diga el papa, lo diga el sacerdote, lo diga Luis Toro, lo diga quien sea. Amén, gloria a Dios. Mi apreciado hermano, lo que está escrito, eso tenemos que creer. Amén. Y yo he mandado a la Iglesia Católica Romana para que demuestre con la Biblia, Señor, en donde dice estas cosas falsas que ellos lo tienen. Rezos. ¿Dónde está la orden de rezos? ¿Dónde está, en qué parte de la Biblia está la palabra rezos? ¿Dónde está? ¿Se ve que me han contestado? Que estas cosas no están escritas, pero que sí están en acuerdos, tomados en acuerdo. En acuerdo no se considera, no vale, no sirve. ¿Cómo pueden entonces creer en algo que no está escrito según la Biblia? Es que no debemos creer lo que no está escrito. ¿Dónde dice rezos? ¿Dónde dice misas? ¿Dónde dice monjas? ¿Acaso esto no han agregado ellos? Esto no es enseñanza apostólica. Curas, hostias, papas, sahumerios. ¿Dónde está en la Biblia estas palabras? No existen. Es creación de ellos. En sus concilios, en sus reuniones, acordaron poner estas cosas. Eso se lo bota a la basura, Señor. Porque esto no es palabra de Dios. Palabra de Dios es lo que está aquí. Por eso es que tenemos que volver a la iglesia apostólica. Apóstoles y profetas.
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hostias, papas, saumerios, escapularios, credos, eucaristías. ¿Dónde dice eso? Señores católicos, sacerdotes de aquí, de Pucallpa mismo y del mundo entero. Credos, adoración a María. ¿Acaso no le adoran? Ellos niegan que adoran, pero basta que se postran, basta que le oren, basta que le pidan algún deseo, alguna cosa. Y a esa es adoración, Señor. Y esto es lo que han enseñado. Ustedes habrán encontrado en la Biblia a monjas. En la iglesia primitiva había monjas, había misas, había curas, había hostias, había papas. Ni siquiera ese nombre existía. Ese es un invento de la Iglesia Católica Romana. Saumerios, adoración a María, rosarios, ave marías, Dios te salves. Todo es invento de la Iglesia Católica Romana. Santos óleos, responsos, confesionarios, ¿no? Para confesar nuestros pecados, dice. Adoración y veneración a ídolos, a imágenes, a cuadros hechos por el hombre, prefabricados, de yeso, de escultura. ¿Dónde dice la infalibilidad papal? ¿Dónde está esto en la Biblia? ¿Cuándo enseñaron los apóstoles que el hombre es infalible o que algún hombre iba a ser infalible? ¿Dónde está eso en las Sagradas Escrituras? No existe. Por eso la Iglesia Católica Romana está profetizada como la primera bestia del Apocalipsis. En el capítulo 13 de Apocalipsis, del 1 al 10, te habla de la primera bestia. Y esa es la Iglesia Católica Romana. Y también te habla en el Apocalipsis capítulo 17 como la ramera. Así es, como la ramera. Y es la misma Iglesia Católica Romana. Responsos. El perdonar pecados. Tú no puedes perdonar pecados, Señor. Cuando Jesús perdonaba pecados, los judíos dijeron: ¿cómo puede este hombre perdonar pecados? Este tiene demonio. Porque solo Dios perdona pecados, y eso es cierto. Porque el pecado que se comete contra Dios, solo Dios lo puede perdonar. Ningún hombre está autorizado a perdonar. Podemos perdonarnos entre nosotros, entre los hombres que nos ofendemos, lo que sea, pero perdonar pecados de hombres que han cometido contra Dios. ¿Quién eres tú para poder perdonar pecados? Anular el segundo mandamiento. ¿Quién te ordenó a anular el segundo mandamiento? Y justo es el mandamiento que prohíbe tener ídolos, que no tener imágenes. Justos a esos mandamientos lo anulaste, Iglesia Católica Romana. ¿Ves que no eres apostólica? Eres romana, sí. Anular el segundo mandamiento. Cambiar el día de reposo del sábado al domingo. Y eso lo hizo la Iglesia Católica Romana, la madre de las rameras. La madre de las rameras. Y las rameras son sus hijas. Las hijas son rameras porque dejaron a Cristo y se fueron en pos de otro Dios. Y esas son las iglesias evangélicas rameras. ¿Qué más hicieron la Iglesia Católica Romana? Sus falsedades. Dividir el 10º mandamiento para completar los 10 mandamientos, porque el segundo lo anularon, quedaron 9, el último lo dividen en 2 para conservar los 10. Sacar una ley dominical dentro de poco, como lo han hecho ya en Chile, en Argentina, en México, en Canadá, en Polonia y en diferentes partes del mundo, donde ya se está obligando a guardar el domingo por ley del Estado. ¿Dónde está eso en la Biblia? Buscar apoyo del poder civil, como lo hacen ellos, y como lo va a hacer las hijas también. Buscar apoyo del poder civil
en todos los países del mundo, hacer que acepten la humanidad sus dogmas mediante leyes y normas de la Iglesia y del Estado en todo el mundo. Imponer, perseguir, la Biblia no habla de eso, que debemos imponer, perseguir, torturar, matar a todo aquel que no obedece las dogmas, Señor, y todas sus falsas doctrinas. Ya la Iglesia romana lo hizo en la Edad Media. ¿Cómo puede ser la Iglesia de Dios, la Iglesia Católica Romana, que mataron a los cristianos, miles y miles y miles y miles, millones de gente matados por la Iglesia Católica Romana? ¿Cómo puede ser esta iglesia, la Iglesia de Dios, la Iglesia de Jesucristo, como se aseveran serlo? Imposible, mi apreciado hermano, imposible. Más bien es iglesia del diablo, de Satanás. La Biblia no enseña estas cosas. Los apóstoles y profetas tampoco. Por lo tanto, es antibíblico. Todas estas cosas que te he mencionado y que están dentro de la Iglesia Católica Romana, la primera bestia que levantó no Dios, sino el diablo. ¿Cómo podemos llamarle la Iglesia de Dios a la iglesia que metió su dedo en la ley de Dios, metió su mano, anuló uno de los mandamientos, cambió el cuarto mandamiento, dividió el último mandamiento? ¿Cómo podemos llamarle iglesia de Dios? ¿Cómo puede ser esta iglesia de Dios en esas condiciones y teniendo todas estas cosas que estoy mencionando? Y que dentro de poco, gracias al Señor, que todavía en el Perú todavía no sale una ley del Estado en donde se ordene a guardar el domingo por ley del Estado, desobedeciendo la orden dada por Dios de guardar el séptimo día, que es el día sábado. Mis amados hermanos, no puede ser de Dios esta congregación religiosa. Tampoco puede ser de Dios la otra iglesia, las iglesias evangélicas o las hijas de la ramera o la segunda bestia o la imagen de la bestia, como queramos llamarlo, que se encuentra en el libro de Apocalipsis en el capítulo 13, en el versículo 11 en adelante, en donde tienen también doctrinas falsas que tienen que demostrarlo. Y solicitamos que demuestren. Pastoras, ¿dónde está en la Biblia pastoras? Aquí. ¿Dónde está la palabra pastora? O que la pastora se puede poner pastora. Lo que encontramos es, si deseas obispado, buena obra deseas. Tienes que ser marido de una sola mujer. Marido, hombre. No dice puede ser mujer de un solo marido, no dice. Hombre tiene que ser. Eso ordena la Biblia, ordenan los apóstoles. Por eso tener pastoras es estar en contra de la Biblia, es antibíblico, es estar en contra de los apóstoles, es no creer en la enseñanza de los apóstoles, es no creer en la enseñanza de los profetas. Es antibíblica, no es de Dios, es del diablo, porque no hay otra cosa, o es de Dios o es del diablo. No puede ser de Dios y ser del diablo también, o ser del diablo y al mismo tiempo ser de Dios. Cualquiera de las dos son diezmos. ¿Dónde está el diezmo? ¿Dónde dice que se debe dar el diezmo? En el Nuevo Testamento. Ya te he mostrado que la anulación del diezmo está en Hebreos capítulo 7, verso 5, verso 12, verso 13, verso 14, verso 17, 18, 19. Con eso se anula el diezmo. Ahora, para llevar el evangelio a toda criatura hay que trabajar. Dios ordenó a trabajar. Por eso es que los dijo Jesús, probándoles antes todavía que él muera. Le dijo, vayan a predicar. Y no lleves 2 túnicas,
No lleves plata, no lleves oro, no lleves nada. No lleves 2 sandalias, no lleves nada. Nada, porque el obrero es digno de su salario. Porque su salario no es dinero, no es sueldo. Su salario es su comida, su bebida y su posada. Ese es su salario, Señor. Eso lo entendieron los apóstoles, por eso los apóstoles trabajaron para la obra, para 3 cosas, para sostenerse ellos económicamente, él y su familia, para la prédica del evangelio y para el apoyo a los necesitados. Y eso es lo que se tiene que hacer ahora, mi apreciado hermano. No se habla de una remuneración a un pastor mentiroso, ladrón, que ha sacado al pueblo del Señor. Otra falsa doctrina de las iglesias evangélicas: domingo como día de guardar, igual que la madre, guarda domingo, ellos también guardan la madre. Han enseñado que la fe anula la ley, que la ley o los 10 mandamientos no es para el cristiano. Tremendas falsedades que han hablado o que han enseñado la segunda bestia o la imagen de la bestia. El rechazo a los 10 mandamientos. ¿Acaso no rechazan los 10 mandamientos? ¿En dónde dice que no debemos guardar los 10 mandamientos? ¿Acaso no te habla la Biblia, no matarás, no hurtarás, no robarás, en diferentes partes del Nuevo Testamento? ¿Acaso no dice eso? ¿Acaso no dice en Hebreos capítulo 4, versículo 4, versículo 9, versículo 10, versículo 12, que se debe guardar el sábado? ¿Acaso no dice eso? Señor, hay que demostrar, usted tiene que demostrar con la Biblia que se debe guardar domingo. Hasta ahora no lo han podido demostrar. ¿Saben qué me han contestado los católicos? Usted está pidiendo asuntos que no están escritos en la Biblia. Pero por supuesto que no están escritos, señores. Y lo que no está escrito no pueden creer. Ellos mismos reconocen que no está escrito todo lo que les he pedido. Y sin embargo creen, están en apostasía. Estas cosas que les estoy pidiendo tampoco están escritos. Eso se llama apostasía. Hermanos evangélicos, el rapto de la iglesia no existe ni siquiera la palabra rapto. Peor la frase el rapto de la iglesia. El recibir el Espíritu Santo de la manera como lo tienen ellos. La gran tribulación después de la segunda venida de Cristo. Tremenda mentira, tremenda falsedad. La segunda venida de Cristo, después, la gran tribulación después de la segunda venida de Cristo. 7 años, 7 años ya se cumplió con Cristo, Señor. No tenés por qué agarrar. No sea como los israelitas. 7 años de hambre, 7 años agarrándose de lo que ocurrió en Egipto. ¿En qué parte de la Biblia dice que va a tener otro cumplimiento eso? No hay. Señor, por eso las iglesias evangélicas son falsas. Por eso no tenemos que creer en los pastores. Aquí están su doctrina falsa de los pastores. Un milenario de paz falso. Un milenario de paz en la tierra. Uso de costumbres mundanos, ellos han permitido el uso, como aretes, collares, maquillajes, pantalones, lo que los apóstoles prohibieron. En las mujeres, pelo corto, shortcitos, etcétera. Todas estas cosas Dios prohibió. El uso de ritmos mundanos en las alabanzas al Dios verdadero. Señor, estas cosas Dios prohibió y tantas otras cosas más, mis amados hermanos, mis apreciados hermanos católicos y evangélicos, israelitas. Es tiempo de hacer una reforma. Es tiempo de tener fe y no dudas. Amén. Es tiempo de luchar. Amén. Y no ser cobarde. Es tiempo de tener valor y no de temor.
Amén. Gloria a Dios. Es tiempo de pensar que detrás del desierto y las nubes negras viene la victoria final. Amén. Para Gloria el a pueblo de Dios. Mis amados hermanos, la hora nos ganó. Hay muchas otras cosas. Les invito para el día sábado. Voy a estar yo personalmente en la iglesia. Los atenderé. El sábado pasado no he estado. Este sábado estoy. A partir de las 10 estoy ahí. Pero el culto empieza a las 9. Les invito. Carretera Federico Basadre. Kilómetro 8300 Villaselva. Entrando 8 cuadras. A la mano izquierda dice un letrero grande. La voz de la reforma. Todo el ingreso está lleno de cocos. Ingresa nomás y vas a entrar a la iglesia de la voz de la reforma. Y ahí me vas a encontrar. Jehová Dios lo bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Gloria al Señor. La muerte lo podrá. Amanece la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá. Pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrá. Cuando Cristo en el santuario celestial diga pronto la palabra hecho está. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Destrucción entera entonces ya llegó.